3:47 de la mañana, hora Venezuela. Un misil de crucero AGM-158B, Yes SMR, lanzado desde un bombardero estratégico B-1B Lancer, que operaba a unos 85 kilómetros de la costa, sobre aguas internacionales del Caribe, atravesaba el espacio aéreo venezolano a una velocidad constante de 930 km y a una altitud extremadamente baja, apenas 50 metros sobre el terreno. Su perfil de vuelo había sido cuidadosamente diseñado para minimizar la detección por radar, aprovechando las irregularidades del terreno, las interferencias naturales y las limitaciones físicas de los sistemas de vigilancia terrestre. El misil, con un peso total de 1020 kilos, estaba equipado con una ojiva de penetración BU-40 B de 450 kilos, un tipo de munición desarrollada específicamente para destruir estructuras reforzadas de concreto, hangares endurecidos y búnkeres subterráneos. No se trataba de un arma improvisada ni de un ataque de advertencia. Era un golpe de precisión quirúrgica planificado con semanas, sino meses de anticipación. Las coordenadas de su objetivo habían sido cargadas con exactitud milimétrica. El hangar principal de mantenimiento de la base aérea, Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, situada en pleno corazón urbano de Caracas. El sistema de navegación del misil combinaba múltiples capas de guiado, GPS militar encriptado, navegación inercial autónoma y un sistema de correlación digital del terreno que comparaba el perfil del suelo bajo el misil con mapas almacenados en su memoria interna. Esta combinación le otorgaba una precisión estimada inferior a los 3 metros de desviación, incluso en entornos con interferencia electrónica moderada. En términos prácticos, el misil estaba prácticamente garantizado a impactar exactamente donde había sido programado, dentro del hangar, completamente ajenos a la amenaza que se aproximaba a velocidad casi supersónica. Dormían 43 técnicos de mantenimiento, ingenieros aeronáuticos y personal de apoyos. Habían trabajado durante toda la noche anterior preparando 6 cazas Su-30 Mk-2 para una misión de patrullaje aéreo prevista para las 6 de la mañana. Los aviones estaban repostados, armados parcialmente y listos para ser activados en pocas horas. Algunos de los técnicos descansaban en colchonetas improvisadas entre las aeronaves. Otros dormían en pequeñas salas laterales. Ninguno de ellos tendría tiempo de reaccionar. El coronel Roberto Salinas, comandante de la base aérea con 26 años de servicio activo en la Fuerza Aérea Venezolana, se encontraba despierto en su oficina revisando informes de mantenimiento atrasados. La presión operativa de los últimos meses había sido intensa, con patrullajes constantes, alertas frecuentes y un sistema de defensa aérea sometido a tensión permanente, cuando el sistema de alerta temprana emitió una señal de bajo nivel. Salinas levantó la vista casi por reflejo. En la pantalla apareció un contacto no identificado aproximándose desde el norte. El eco era débil, intermitente, aparecía y desaparecía. El misil volaba tan bajo que el radar tenía dificultades para mantener un rastro continuo debido al apantallamiento del terreno y las interferencias urbanas. Salinas frunció el ceño. Había sido entrenado para reconocer amenazas reales y algo en ese patrón errático le provocó una inquietud instintiva. Sin embargo, la experiencia reciente jugaba en su contra. En los últimos 3 meses, el sistema había registrado 47 falsas alarmas provocadas por aves migratorias, fenómenos atmosféricos y aeronaves civiles con transponders defectuosos. 2 semanas antes, Salinas había activado protocolos de emergencia completos por una señal similar, solo para descubrir que se trataba de una falsa alarma. Aquella decisión le había costado una reprimenda formal y la paralización innecesaria de operaciones durante 4 horas. La fatiga de alarma era real y el sistema, aunque técnicamente funcional, había erosionado la confianza de sus propios operadores. Salinas tomó el teléfono para llamar al Centro de Operaciones Aéreas.
En ese mismo instante, el misil HASM-R, ahora a menos de 8 kilómetros del objetivo, entró en su fase terminal. Activó su buscador infrarrojo de alta resolución. El sistema comenzó a capturar imágenes térmicas del área, comparándolas en tiempo real con las almacenadas en su base de datos. En cuestión de milisegundos, identificó sin ambigüedad el hangar principal. Los generadores diésel encendidos, el calor residual de los motores de los U-30 y la concentración humana en su interior. Las superficies de control del misil realizaron microcorrecciones casi imperceptibles, alineándolo con el centro geométrico del techo del hangar. El algoritmo había tomado la decisión final. Salinas nunca llegó a marcar el número completo. A las 3:52 de la mañana, con 14 segundos, el misil AGM-158 HASM-R impactó el techo del hangar con un ángulo de 65 respecto a la horizontal. La estructura de concreto reforzado de 40 centímetros de espesor fue atravesada sin ofrecer resistencia significativa. La ojiva de U-42 B, con su carcasa de acero endurecido y diseño aerodinámico especializado, estaba construida exactamente para ese tipo de blanco. El fusible de retardo programado con precisión extrema esperó 0,07 segundos tras el impacto inicial. Ese intervalo aparentemente insignificante permitió que la ojiva penetrara completamente el techo y se encontrara ya dentro del volumen cerrado del hangar antes de detonar. Cuando lo hizo, liberó una energía equivalente a aproximadamente 650 kilos de TNT en un espacio confinado de 3.200 MKI. La onda expansiva se propagó instantáneamente a más de 7.000 países segundo, generando una sobrepresión superior a 150 kPa para un ser humano sin protección. 80 kPa ya son letales. Los 43 técnicos murieron de forma inmediata, no por fragmentación directa, sino por trauma interno masivo, órganos comprimidos, hemorragias cerebrales fulminantes y colapso pulmonar instantáneo. Sus cuerpos fueron lanzados contra muros de concreto a velocidades superiores a los 100 km/h. Simultáneamente, la temperatura en el epicentro superó los 3000 de ADECO durante los primeros milisegundos. Todo material inflamable dentro de un radio de 15 metros fue vaporizado o incendiado al instante. Los 6 cazas U-30, cada uno cargado con cerca de 100.000 L de combustible jet A1, se incendiaron de forma casi simultánea. La bola de fuego secundaria llenó por completo el volumen del hangar, amplificando la destrucción inicial. La estructura, diseñada en la década de 70, bajo supuestos de amenazas muy diferentes, comenzó a colapsar. Las vigas de acero perdieron integridad estructural al superar su punto de fusión. El techo, ya debilitado por la penetración del misil, se desplomó hacia el interior, enterrando aeronaves, restos humanos y equipamiento bajo más de 400 toneladas de escombros. Cualquier posibilidad de rescate quedó anulada desde el primer segundo. A 180 metros de distancia, la oficina del coronel Salinas fue sacudida violentamente. Las ventanas de vidrio templado explotaron en miles de fragmentos que atravesaron el despacho como metralla, por una combinación de instinto y suerte. Salinas estaba agachado buscando un documento cuando ocurrió la explosión. Los fragmentos pasaron por encima de su cabeza e impactaron contra la pared posterior. La subestación eléctrica principal, ubicada a menos de 40 metros del hangar, fue destruida. La base quedó sumida en la oscuridad total, iluminada únicamente por el resplandor anaranjado del incendio que ahora dominaba el centro de la instalación. Los generadores de emergencia de la base intentaron activarse automáticamente tras la pérdida total de energía. 4 unidades diésel estaban diseñadas para arrancar en cascada y alimentar sistemas críticos durante una contingencia. Sin embargo, la onda expansiva había deformado las carcasas protectoras de 3 de ellos, desplazando ejes, cortando líneas de combustible
y dañando paneles de control. Solo uno logró arrancar, vibrando de forma irregular mientras comenzaba a suministrar energía limitada a las luces de emergencia, radios de corto alcance y al sistema de altavoces. El coronel Salinas se levantó del suelo con dificultad. Un dolor punzante recorría su rodilla izquierda producto del impacto contra el escritorio metálico cuando la explosión lo lanzó hacia adelante. Sus oídos zumbaban intensamente. El trauma acústico había sido severo. Durante varios segundos, el mundo parecía amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Le costó enfocar la vista y procesar lo que acababa de ocurrir, a pesar de décadas de entrenamiento. Su cerebro tardó en aceptar una realidad brutal. La base había sido atacada con armamento de precisión. Cuando finalmente logró asomarse por la ventana destruida de su oficina, la escena era irreal. Una columna de fuego y humo negro se elevaba a cientos de metros sobre el hangar principal, iluminando la noche caraqueña con un resplandor anaranjado intermitente. Fragmentos incandescentes caían aún desde el aire. El olor a combustible quemado y concreto pulverizado impregnaba todo. El entrenamiento militar finalmente se impuso al shock inicial. Salinas tomó el teléfono satelital de emergencia, un dispositivo independiente de la red eléctrica, y marcó el número directo del Comando de Operaciones Aéreas en Fortuna. La línea se conectó tras 3 tonos. Con voz tensa pero firme, pronunció las palabras que marcarían el inicio de una crisis nacional. Aquí base Miranda. Hemos sido atacados. Impacto directo en el hangar principal. Presumo múltiples bajas. Solicito apoyo inmediato. Pero mientras esa llamada se desarrollaba, la operación enemiga continuaba ejecutándose con precisión matemática. El ataque al hangar no había sido un evento aislado ni improvisado. Era la primera fase de una secuencia diseñada para desmantelar sistemáticamente la capacidad operativa de la base en cuestión de minutos. A las 3:54 de la mañana, apenas 2 minutos después del primer impacto, el segundo misil HASMER alcanzó la torre de control de tráfico aéreo. La estructura de 5 pisos construida en concreto reforzado albergaba no solo a los controladores militares de la base, sino también sistemas de radar y comunicaciones que servían como respaldo parcial al aeropuerto internacional de Maiquetía. Los 6 controladores de turno habían escuchado la explosión inicial, pero no tuvieron tiempo material de evacuar. El misil penetró la torre por el flanco este, atravesando 3 niveles antes de detonar en el piso principal de operaciones. La explosión fue devastadora. Los 2 pisos superiores colapsaron sobre los inferiores, decapitando literalmente la estructura. Los 6 controladores murieron instantáneamente junto con consolas de radar, servidores de comunicaciones, sistemas de navegación y enlaces de datos críticos. En un solo instante, la base perdió por completo su capacidad de control aéreo y la aviación civil de la región capital quedó parcialmente ciega. 90 segundos después, a las 3:56, el tercer misil impactó su objetivo final: la estación de bombeo del depósito principal de combustible. Los tanques subterráneos, enterrados a 6 ppm de profundidad, estaban diseñados para resistir ataques directos, pero los planificadores del ataque no necesitaban destruirlos, bastaba con inutilizar el punto vulnerable, la infraestructura de superficie que permitía acceder al combustible. La explosión destrozó válvulas, bombas y tuberías de acero de 30 centímetros de diámetro, retorciéndolas como si fueran alambre blando. Miles de litros de jeta aún se derramaron inmediatamente y se incendiaron al contacto con superficies calientes. El incendio resultante fue violento, sostenido y prácticamente imposible de combatir. Las llamas alcanzaron alturas de hasta 40 metros, generando un calor tan intenso que ningún equipo de emergencia podía acercarse a menos de 100 metros. Ese fuego ardería durante 18 horas. Desde la oficina parcialmente destruida, Salinas observaba cómo su base era desmantelada en tiempo real. Hangar destruido, torre de control eliminada, combustible inutilizado, radar inoperante,
Pista cubierta de escombros. En menos de 10 minutos. Base. Miranda había dejado de existir como instalación militar funcional. El peso de la situación cayó sobre Salinas con una claridad aplastante. Tenía bajo su mando a 680 personas entre personal militar, técnicos civiles y contratistas. Al menos 43 estaban muertos en el hangar principal, 6 más en la torre de control. Y los reportes iniciales hablaban de decenas de heridos por fragmentos, quemaduras y trauma por una onda expansiva. La infraestructura crítica estaba destruida. No había capacidad de defensa aérea activa. No había medios de respuesta inmediata. Pero la pregunta más peligrosa no era lo que ya había ocurrido, sino lo que aún podía ocurrir. Vendría una segunda oleada. Los atacantes tenían la capacidad de lanzar misiles adicionales para eliminar barracones, edificios administrativos, depósitos de municiones y centros de mando. Permanecer en la base significaba arriesgar la vida de cientos de personas más. Salinas tomó el teléfono satelital nuevamente y llamó directamente a su superior, el general de división Carlos Mendoza. Comandante del Comando de Operaciones Aéreas, Mendoza respondió casi de inmediato, antes incluso de que Salinas terminara su informe. La respuesta del general confirmó los peores temores. El ataque no era local, sino nacional. Bases aéreas en Maracay, Barquisimeto y Puerto Ayacucho estaban siendo atacadas de forma simultánea. Es un ataque de saturación, dijo Mendoza con una voz agotada. Buscan eliminar nuestra capacidad aérea en una sola noche. La orden fue clara e inequívoca. Autorización inmediata para evacuar. Activación del protocolo Fénix. Destrucción de todo material clasificado de nivel alto. Evacuación total del personal. Salinas cerró los ojos un segundo antes de responder. Sabía exactamente lo que implicaba esa orden. El protocolo Fénix era el reconocimiento formal de una derrota táctica total. Activó el sistema de altavoces de emergencia. Su voz, amplificada por generadores inestables, resonó por toda la base. Atención, todo el personal. Esto no es un ejercicio. Se ha activado protocolo Fénix. Repito, protocolo Fénix está en efecto. Lo que siguió fue un caos controlado. En el edificio de inteligencia, equipos especializados comenzaron a destruir miles de documentos clasificados utilizando trituradoras industriales. Quemarlos no era opción. El humo serviría como marcador para nuevos ataques. Cada minuto contaba. En el arsenal, el sargento primero Miguel Hernández priorizaba municiones. Misiles aire-aire R-77, bombas guiadas, CAP-500 misiles antirradiación. No todo podía ser salvado. Decisiones de millones de dólares se tomaban en segundos. En la explanada principal, el equipo médico realizaba trije bajo luces portátiles. Heridos con fracturas, quemaduras, trauma acústico. A las 4:32 llegaron los primeros helicópteros Mi-17 desde Fortuna, evacuando los casos críticos mientras el incendio del depósito seguía iluminando el cielo. Salinas coordinaba todo sin descanso, pero sabía que el tiempo se agotaba. Cuando a las 5:47 recibió el informe de contactos aéreos aproximándose F-35 escoltados por aeronaves de guerra electrónica, tomó la decisión final. Evacuación inmediata sin más demoras. Fue el último en abandonar la base. Al mirar atrás vio solo ruinas humeantes. Base Miranda había sido eliminada como capacidad militar en menos de 2 horas. El convoy de evacuación avanzaba lentamente por las vías secundarias que se alejaban de la base, mientras el cielo comenzaba a aclararse con los primeros tonos grisáceos del amanecer. A lo lejos, la columna de humo negro que se elevaba desde Base Miranda era visible desde kilómetros de distancia. Una cicatriz oscura en el horizonte de Caracas. Para Salinas. Aquella imagen se grabaría de forma permanente en su memoria, no solo como la destrucción física de una instalación militar,
sino como la materialización de un fracaso sistémico. Dentro del vehículo, el ambiente era pesado. Nadie hablaba. Oficiales, suboficiales, técnicos y soldados miraban al vacío o revisaban compulsivamente sus radios, esperando nuevas órdenes o malas noticias adicionales. Muchos acababan de perder amigos, compañeros de años, personas con las que habían compartido turnos interminables, ejercicios bajo el sol y misiones de rutina. El duelo, sin embargo, había sido pospuesto por una necesidad más inmediata: sobrevivir. La columna avanzaba con las luces apagadas. Solo los destellos breves de los frenos rompían la oscuridad. Los camiones mantenían 20 metros de separación exacta, un ritmo calculado para evitar un blanco fácil en caso de reconocimiento aéreo. Cada kilómetro recorrido se registraba en silencio en las planillas de movimiento. El combustible se racionaba con precisión. Los conductores sabían que no habría reabastecimiento inmediato. El aire olía a caucho quemado y aceite hidráulico. En un punto del trayecto, un generador portátil falló y uno de los vehículos se detuvo. 2 mecánicos descendieron sin hablar. Repararon la fuga con cinta térmica y regresaron sin intercambiar palabra. «Sigue», ordenó Salinas por radio. 2 sílabas bastaron. Nadie necesitaba más. Salinas recibió informes fragmentarios a través del enlace satelital. En Maracay, la base aérea Mariscal Sucre había sufrido impactos directos en 2 hangares y un depósito de municiones. En Barquisimeto, una explosión había inutilizado la pista principal, dejando varias aeronaves atrapadas sin posibilidad de despegue. En Puerto Ayacucho, los daños eran menos extensos, pero suficientes para neutralizar la capacidad de proyección aérea en la región sur. El patrón era claro. No se trataba de castigar, sino de paralizar. Los analistas del Comando de Operaciones Aéreas comenzaron a reconstruir la secuencia del ataque casi en tiempo real. El uso de misiles de crucero de largo alcance combinados con plataformas de lanzamiento fuera del alcance defensivo venezolano indicaba una planificación minuciosa basada en inteligencia de alta calidad. Los perfiles de vuelo a muy baja altitud habían explotado las limitaciones conocidas de los radares terrestres, especialmente en entornos urbanos y montañosos. La ausencia total de intercepciones confirmaba el peor escenario posible. Los sistemas de defensa aérea no habían tenido oportunidad real de reaccionar. A esa hora, en el puesto improvisado de comunicaciones, un operador marcaba con rotulador rojo cada punto de impacto en un mapa de papel. La secuencia mostraba un intervalo promedio de 62 segundos entre detonaciones. Los analistas dedujeron que las armas provenían de vectores distintos, pero sincronizados por enlace satelital. Ninguna batería había recibido aviso por encima de 3 segundos antes del impacto. El silencio en las frecuencias UAF no era casualidad. El enemigo había cegado las redes VOHF con pulsos de barrido de alta densidad. Los técnicos compararon las lecturas y comprendieron que el tiempo de reacción real entre detección y fuego había sido de 0. Era un golpe diseñado para no permitir respuesta. Para Salinas, esa conclusión era devastadora. Durante años se había confiado en que la combinación de radares de largo alcance, baterías antiaéreas y aviones de combate proporcionaría al menos una capacidad disuasiva mínima. La noche anterior había demostrado que esa confianza era, en el mejor de los casos, optimista. El enemigo no necesitaba dominar el espacio aéreo durante horas. Bastaba con unos pocos minutos perfectamente ejecutados. Cuando el convoy llegó al punto de reunión designado fuera de la ciudad, comenzaron a reorganizar al personal evacuado. Se pasaron listas. Se confirmaron nombres. Cada nombre ausente era un golpe seco. Las cifras preliminares se consolidaban con una frialdad estadística que contrastaba brutalmente con las historias personales detrás de cada baja. Salinas firmó documentos, autorizó traslados, coordinó alojamientos temporales. Todo mientras una pregunta martillaba su mente.
¿Cómo se reconstruye algo que fue destruido con tanta facilidad? Mientras tanto, a nivel estratégico, el impacto del ataque comenzaba a sentirse mucho más allá del ámbito militar. En las primeras horas de la mañana, imágenes satelitales comerciales y vídeos grabados por civiles desde distintos puntos de Caracas comenzaron a circular, mostrando la columna de humo, los incendios persistentes y el movimiento inusual de convoys militares. No eran rumores, eran datos. Hora, ángulo, geolocalización por sombras y puntos de referencia. En cuestión de minutos, cuentas anónimas superpusieron mapas, trazaron rutas y compararon el humo con la dirección del viento. La narrativa se armó sola, aunque no había un anuncio oficial. El silencio era en sí mismo una confirmación implícita de que algo grave había ocurrido. En círculos gubernamentales, la situación era de emergencia absoluta. Se convocaron reuniones de crisis, se activaron canales diplomáticos y se ordenó un apagón informativo parcial mientras se intentaba evaluar el alcance real de las pérdidas. También se emitieron órdenes internas simples: no discutir cifras, no confirmar blancos, no permitir filtraciones desde hospitales militares. Control total, repetían, pero incluso con control de daños mediático. La magnitud del ataque era imposible de ocultar por completo. La destrucción de una base aérea en pleno corazón de la capital tenía un peso simbólico enorme. Cuando una instalación cae así, el país no discute solo pérdidas materiales, discute credibilidad. Desde una perspectiva militar internacional, el ataque sería analizado como un ejemplo casi de manual de guerra de precisión moderna. La combinación de inteligencia previa, selección de blancos críticos y sincronización perfecta había logrado un efecto desproporcionado, con un número relativamente reducido de municiones. No fue una campaña prolongada ni una invasión. Fue una demostración de capacidad. Y también fue un mensaje técnico: golpear nodos, no perímetros. Cegar procesos, no solo estructuras. Para los oficiales venezolanos, la lección era amarga. Durante años, la doctrina había enfatizado la defensa de puntos estratégicos mediante fortificación y dispersión limitada. Sin embargo, el ataque había demostrado que frente a un adversario con superioridad tecnológica, la concentración de activos, hangares, depósitos, torres de control, se convertía en una vulnerabilidad letal. La modernización incompleta y la dependencia de sistemas aislados habían dejado grietas que fueron explotadas sin piedad. En los pasillos del mando, la discusión se volvió inmediata y seca. ¿Quién autorizó esa concentración? ¿Quién firmó la rutina de guardia? ¿Qué enlace falló primero? La respuesta no era una sola, era una cadena. Mientras tanto, en el terreno, las medidas de reacción comenzaron sin ceremonias: reubicación de baterías, cambio de frecuencias, encendido intermitente de radares para evitar ser fijados, mensajeros físicos entrepuestos cuando la red se saturaba. La prioridad ya no era ganar el aire, era sobrevivir a un segundo golpe. La duda operativa pesaba más que cualquier consigna si el primer ataque había llegado sin aviso. El siguiente podía llegar antes del mediodía, y esa incertidumbre forzaba decisiones imperfectas. Salinas, sentado finalmente en una sala improvisada de mando, observaba un mapa marcado con símbolos rojos que indicaban instalaciones dañadas o perdidas. Base Miranda destacaba como un punto negro en el centro del país. Pensó en los años que llevaría a reconstruir algo parecido, si es que alguna vez se hacía. Pensó también en el impacto psicológico sobre las nuevas generaciones de pilotos y técnicos. Entrenarse sabiendo que en un conflicto real podrían no tener siquiera la oportunidad de despegar. Al final del día, cuando el cansancio físico y mental comenzó a imponerse, Salinas permitió que la rabia y la frustración emergieran brevemente, no contra un enemigo abstracto, sino contra una realidad estratégica ineludible.
La guerra había cambiado, y su país no estaba preparado para esa versión de ella. La defensa ya no se decidía en el aire, sino mucho antes en la tecnología, la integración de sistemas y la capacidad de anticipar al adversario, y, sobre todo, en la atribución. Nadie reclamó el golpe. Nadie firmó la operación. Ese vacío también era parte del diseño. Mientras caía la noche y los incendios en las bases atacadas seguían ardiendo en la distancia, una conclusión se volvía inevitable para todos los que analizaban los hechos con frialdad profesional. Lo ocurrido no había sido un error, ni un accidente, ni una escalada improvisada. Había sido una operación diseñada para dejar un mensaje inequívoco, y ese mensaje había sido recibido con una claridad dolorosa. En los días posteriores al ataque, el silencio operativo fue casi absoluto. No por falta de actividad, sino porque cada decisión era evaluada con una cautela extrema. Cualquier movimiento en falso podía interpretarse como una provocación adicional. Las Fuerzas Armadas se encontraban en una fase de repliegue estratégico, intentando reorganizar lo que había quedado intacto mientras se evaluaban daños con una precisión casi forense. Equipos técnicos comenzaron a acceder bajo estrictas medidas de seguridad a los restos de base Miranda una vez que los incendios principales fueron controlados. Lo que encontraron confirmó los peores escenarios previstos por los analistas. No se trataba simplemente de edificios destruidos, sino de una desarticulación completa del ecosistema operativo de la base. Cables de fibra óptica fundidos, centros de datos reducidos a chatarra irreconocible, sistemas redundantes inutilizados simultáneamente. El patrón indicaba que los atacantes conocían no solo la disposición física de la base, sino también sus dependencias críticas. Los informes preliminares señalaban algo aún más inquietante. La sincronización perfecta entre los impactos había evitado deliberadamente daños colaterales excesivos en zonas civiles cercanas, pese a la ubicación urbana de la base. Desde un punto de vista puramente militar, aquello evidenciaba una capacidad de control absoluto del daño. Un mensaje implícito de que el ataque podía haber sido mucho más amplio si así se hubiese deseado. No fue una explosión descontrolada de poder, sino una demostración calculada. En círculos de inteligencia comenzó a discutirse abiertamente la posibilidad de que parte de la información utilizada para planificar el ataque proviniera de fuentes internas, no necesariamente espionaje directo, sino filtraciones acumuladas a lo largo de años. Imágenes comerciales, contratos públicos, rutinas operativas predecibles, movimientos logísticos repetitivos. La guerra moderna no requería agentes infiltrados. Bastaba con patrones visibles y paciencia analítica. Por eso, la investigación se movió como un expediente, no como un discurso. Se levantó una línea de tiempo minuto a minuto. Se preservó cadena de custodia de fragmentos, restos de cableado y equipos de comunicación. Se compararon cráteres, orientaciones de onda expansiva y puntos de ignición secundaria para inferir ángulos de aproximación. Los técnicos intentaron recuperar lo imposible: discos dañados, registros parciales de sensores, cualquier traza que confirmara si hubo aviso previo o solo impacto. Y cada hallazgo reforzaba la misma idea: el ataque había sido diseñado para no dejar margen de reacción, pero sí para dejar señales suficientes a quien supiera leerlas. El coronel Salinas fue citado a declarar ante una comisión especial de evaluación operativa. No se trataba de buscar culpables inmediatos, sino de reconstruir decisiones, tiempos y respuestas. Durante horas relató cada detalle: la falsa alarma inicial, la llamada inconclusa, la secuencia de impactos. Su testimonio fue grabado, transcrito y clasificado. Cada segundo contaba para entender que había fallado, sobre todo que ya no podía repetirse. A nivel humano, el impacto era devastador. Los funerales se sucedían en distintos puntos del país, muchos de ellos discretos, casi silenciosos.
Familias enteras recibían respuestas técnicas a preguntas profundamente emocionales. No hubo combates visibles, no hubo advertencias claras, solo una noche que cambió vidas de forma irreversible. Para muchos, esa ausencia de enfrentamiento directo hacía el golpe aún más difícil de asimilar. En el ámbito internacional, el ataque se convirtió rápidamente en objeto de estudio en academias militares y centros de análisis estratégico. Sin comunicados oficiales ni reivindicaciones públicas, el evento se analizaba por lo que había sido, no por lo que se decía de él. La ausencia de declaraciones formales era en sí misma una señal. La operación había cumplido su objetivo sin necesidad de palabras adicionales. Artículos especializados comenzaron a describir el ataque como un ejemplo paradigmático de neutralización estratégica puntual. No buscaba ocupar territorio ni destruir una nación, sino alterar de manera decisiva el equilibrio de capacidades en un momento específico. El mensaje era claro. La superioridad no se demostraba con volumen de fuego, sino con precisión y oportunidad. Para las Fuerzas Armadas venezolanas, el proceso de adaptación fue doloroso, pero inevitable. Se iniciaron revisiones doctrinales profundas. La idea de grandes bases centralizadas comenzó a ser cuestionada seriamente. Se discutió la dispersión total de activos, el uso de infraestructuras civiles duales, la movilidad constante como forma de supervivencia. Conceptos que antes parecían teóricos se volvieron urgentes. Salinas, ya apartado del mando operativo directo, participaba ahora como asesor en mesas de análisis. Su experiencia, marcada por la destrucción de la base que había comandado, se convirtió en un recurso valioso. Hablaba con franqueza sobre la ilusión de seguridad que proporcionaban las estructuras físicas y la falsa sensación de control que daban los protocolos no actualizados. Su mensaje era claro. El enemigo ya no atacaba donde uno se preparaba para defenderse, sino donde uno no podía reaccionar a tiempo. Con el paso de las semanas, la atención mediática disminuyó, pero las consecuencias permanecieron. Nada volvió a ser exactamente igual. Cada radar encendido, cada ejercicio nocturno, cada despegue de entrenamiento llevaba implícita la memoria de aquella madrugada. La guerra, aunque no declarada, había dejado una marca profunda y en ese nuevo equilibrio, una verdad incómoda se imponía lentamente. El ataque no había sido el inicio de algo, sino una advertencia. Una línea trazada con precisión quirúrgica para demostrar hasta dónde podía llegar el poder moderno sin necesidad de prolongarse en el tiempo. Comprender eso era ahora tan importante como reconstruir lo que había sido destruido. Con el paso de los meses, el ataque comenzó a ser entendido no solo como un evento militar aislado, sino como un punto de inflexión histórico. Dentro de las Fuerzas Armadas, el lenguaje cambió de forma casi imperceptible, pero constante. Palabras como disuasión, respuesta proporcional y defensa en capas empezaron a ser reemplazadas por términos más sobrios: supervivencia, adaptabilidad, reducción de firmas. La semántica reflejaba una transformación más profunda, la aceptación de una realidad estratégica radicalmente distinta. Los ejercicios militares posteriores fueron deliberadamente discretos. Se redujo el uso de radares activos. Se limitaron las concentraciones de aeronaves en un mismo punto y se priorizó la movilidad constante. Pequeñas unidades comenzaron a operar desde pistas improvisadas, carreteras adaptadas y aeródromos secundarios. Nada de eso ofrecía una garantía real frente a un adversario con superioridad tecnológica, pero representaba un intento consciente de no volver a ofrecer blancos evidentes. En los centros de formación, el ataque a base Miranda se incorporó como caso de estudio obligatorio, no como ejemplo de heroísmo ni de resistencia, sino como advertencia. Las nuevas generaciones de oficiales analizaban diagramas, líneas de tiempo y reconstrucciones digitales del ataque, observando cómo en cuestión de minutos, décadas de inversión y planificación podían desaparecer. El énfasis ya no estaba en cómo responder,
sino en cómo no ser detectado. Salinas asistía ocasionalmente a estas sesiones. No hablaba mucho. Cuando lo hacía evitaba cualquier dramatismo. Describía los hechos con precisión quirúrgica, casi clínica. Para los cadetes, escuchar el relato en primera persona tenía un peso distinto. No era una simulación ni un ejercicio académico. Era la experiencia directa de alguien que había visto cómo la doctrina que conocía se volvía obsoleta en una sola madrugada. En paralelo, el impacto político del ataque seguía reverberando. Aunque nunca hubo una declaración formal de guerra, las relaciones internacionales entraron en una fase de tensión latente. Canales diplomáticos se mantuvieron abiertos, pero el mensaje implícito era claro. El equilibrio había cambiado. Las negociaciones ya no se desarrollaban desde una posición de fuerza simétrica, sino desde la conciencia de una vulnerabilidad demostrada. En ese contexto, el ataque comenzó a ser citado en análisis internacionales como ejemplo de violencia estratégica mínima. El uso de fuerza limitada, pero decisiva para alterar conductas futuras. No se trataba de destruir por destruir, sino de imponer una realidad que no pudiera ser ignorada. Desde esa perspectiva, el éxito de la operación no se medía en bajas o infraestructura destruida, sino en el silencio posterior y en los cambios de comportamiento observables. Para quienes habían perdido compañeros, amigos o familiares, ese análisis resultaba frío, casi insultante. Ninguna teoría estratégica podía justificar el vacío dejado por una vida truncada. Y sin embargo, incluso ellos comprendían que lo ocurrido había trascendido lo personal. Sus pérdidas se habían convertido de manera involuntaria en parte de una lección mucho más amplia sobre el mundo en el que ahora vivían. Años después, cuando el humo se había disipado y las ruinas de base Miranda habían sido finalmente demolidas, el lugar era apenas un terreno cercado, silencioso, sin marcas visibles de lo que alguna vez fue. Para la ciudad el espacio había sido absorbido por la rutina cotidiana. Para quienes sabían lo que había ocurrido allí, el sitio conservaba una carga invisible, casi palpable. Salinas visitó el lugar una sola vez más en silencio. No llevaba uniforme. Caminó despacio, deteniéndose donde recordaba la torre de control, el hangar principal, su antigua oficina. No había placas ni monumentos. Tal vez algún día los habría, pero por el momento la memoria seguía siendo privada, fragmentada entre quienes habían sobrevivido. Pensó en cómo la guerra moderna rara vez se anuncia. No llega con columnas de tanques ni con bombardeos prolongados. A veces se manifiesta en un solo acto perfectamente ejecutado, diseñado no para iniciar un conflicto, sino para demostrar que podría hacerlo en cualquier momento. Esa era quizá la lección más dura de todas. El mundo posterior al ataque era más cauteloso, pero no necesariamente más seguro. La tecnología que había permitido aquella operación seguía evolucionando, volviéndose más precisa, más autónoma, más difícil de detectar. La distancia entre decisión política y consecuencia física se había reducido a segundos. En ese entorno, los márgenes de error eran mínimos y el costo del error absoluto. Para las Fuerzas Armadas, la reconstrucción no fue solo material, sino conceptual. Aprendieron a un precio altísimo que la fortaleza ya no residía en la solidez del concreto, ni en la cantidad de aeronaves alineadas en una pista, sino en la capacidad de anticipar, dispersarse y adaptarse. No era una victoria, pero sí una forma de supervivencia. El ataque a base Miranda no pasó a la historia como una batalla, ni siquiera como una guerra. Fue registrado como un evento, una operación, una madrugada, pero su verdadero impacto se extendió mucho más allá de esas noches. Cambió doctrinas, alteró equilibrios y dejó claro que en el siglo XXI el poder no siempre se ejerce de forma visible y así, sin declaraciones formales ni celebraciones. Quedó establecido un nuevo umbral, una línea que una vez cruzada ya no podía borrarse.
porque algunas acciones no buscan ser recordadas por su ruido, sino por el silencio que imponen después. Si este análisis te sirvió, suscríbete a Alerta Global, activa notificaciones, escribe en comentarios desde qué país nos ves y decide el próximo episodio, un corte limpio al C2, una IADS que reacciona tarde, o la presión política cuando nadie firma el ataque y la atribución sigue siendo ambigua. Este contenido es un escenario ficticio y simulado con fines educativos y analíticos, basado en capacidades y conceptos públicamente documentados. Puede incluir recursos visuales generados por inteligencia artificial. No describe hechos reales ni representa posiciones oficiales de ningún país, gobierno o institución militar.